a continuar hoy con nuestra vigilia, ¿verdad? Especial de los viernes. Toda vigilia es especial porque es un encuentro también con la palabra, es un encuentro también con el Espíritu Santo. Y continuando en esta visión de formación de nuestra amada iglesia, vamos a hoy estar continuando, ¿verdad?, con esta formación, y hoy hablaremos sobre el tema muy importante, ¿verdad?, como todos los temas bíblicos, y hablaremos sobre el discernimiento. El discernimiento, pues, viene única y exclusivamente por parte del Espíritu Santo. Es otra dádiva de Dios a la humanidad, a los hijos, a los que están llenos del Espíritu Santo. Hay una condición para poder tener discernimiento de la palabra, discernimiento del carácter y del pensamiento de Dios. Es condición ser hijo de Dios, estar lleno del Espíritu Santo. Y lo veremos más adelante cuando mediante su palabra se nos explicará esto, que solo las cosas del Espíritu solo se disciernen espiritualmente, y es el Espíritu Santo el que da testimonio del Espíritu. Por lo tanto, la única forma de comprender y de tener un auténtico discernimiento bíblico es siendo llenos del Espíritu Santo. Bien, voy a ir un poco, este es un tema que es muy extenso y que seguramente vamos a participar durante todo este tiempo algunos hermanos. Por lo tanto, solo voy a desglosar alguna parte, pues, que es, digamos, básica comprenderla antes de continuar con las siguientes cosas. Entonces, un concepto de discernimiento, porque hay muchas tendencias, hay muchos pensamientos, muchas filosofías, pero un concepto válido, ¿verdad?, que reúne más o menos un consenso de lo que es el discernimiento, es el siguiente. La palabra discernimiento, que designa a la capacidad y el efecto de distinguir con lo que es bien, las cosas de bien, de las cosas que no son de bien. O sea, es sencillo. O sea, estuve leyendo muchos temas, pero una forma que se nos puede quedar bien a nosotros es eso. El discernimiento se designa a la capacidad y el efecto de distinguir con raciocinio lo que es bien y lo que no es bien, lo que no está bien. Quisiera un poco que indagáramos en la palabra, en la raíz de las palabras. Desde la antigüedad, hermanos, todas las palabras en las lenguas, en los idiomas que fue escrito la Biblia son muy importantes. Los nombres bíblicos son muy importantes, tienen un significado grande, y lo vemos a través de todas las historias bíblicas como tanto Dios desde el Antiguo Testamento, el tema de los nombres y de las palabras son fundamentales, porque todas las palabras tienen una raíz, tienen un origen, tienen un significado más extenso que lo que la misma palabra designa. Entonces, si lo vemos desde el latín, que es el origen madre de nuestro idioma español, ¿verdad? Si lo vemos desde el latín, proviene de la palabra discernere. Eso es en latín. De ahí proviene la palabra discernimiento. Pero también de esa misma base, ¿verdad?, literal, provienen palabras como distinguir, dividir las cosas. Siempre en el buen sentido está hecha toda esta investigación. Cuando hablamos de división, no hablamos de la división contraria, hablamos de dividir, es separar una cosa de otra, ¿verdad? Separar lo uno de lo otro. Cribar algo separándolo. Cribar es, vamos a decir en una forma más entendible, prácticamente colar. Sacamos una cosa y dejamos lo que nos conviene. O sea, eso es parte de la raíz y de las derivaciones de la palabra latina del discernimiento. También derivan de esta misma raíz gramatical todo esto que hacemos en la etimología de la palabra. ¿Por qué debemos estudiar la etimología de las palabras? Por lo que dije anteriormente. La palabra que es viva y la palabra que tiene un poder muy grande, es importante conocer toda la extensión de palabras. Hay veces hemos utilizado palabras comúnmente en nuestro día a día y que son, o sea, enunciados malos de verdad. Entonces es bueno conocer todo esto. Un cristiano instruido vale por dos.
Y más instruido vale mucho más. Entonces, también se deriva de discernir estas siguientes palabras, como certificar, extraer, cernir, la mencioné hace un rato. La palabra cierto también, acertar, certificar y decretar. Hay muchas más, pero estas son importantes porque cuando nosotros estamos haciendo el discernimiento de la palabra, mediante el poder del Espíritu Santo, pues podemos hacer una crítica positiva, podemos hacer una división de las cosas como Dios quiere comunicarse con nosotros. Dice el libro de Hebreos 1:1 que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Por eso es importante, hermanos, tener conocimiento de la palabra literal, textual, y hacer un discernimiento fiel a lo que Dios nos quiere decir. ¿En qué juicio de valor nosotros nos basamos para saber qué es lo que Dios nos quiere decir? Porque mis argumentos morales pueden ser uno y los de Dios son más profundos, por supuesto. Entonces, cuando nos ponemos en disposición del Espíritu Santo, es la sabiduría de Dios la que nos va a decir lo que el juicio de Dios es lo bueno y lo que no es bueno, es lo que es malo. Por eso el discernimiento es un regalo importantísimo que nos da Dios. Hermanos, cuando no tenemos el Espíritu Santo, cuando leemos la palabra bíblica así a priori, muy probablemente, casi con seguridad, no nos va a decir más que una historia. No lo vamos a ver como una forma de pensamiento, como la historia de un pueblo, como la historia bíblica, pero no vamos a tener el conocimiento de lo que Dios nos quiere decir. No nos va a hablar Dios a nosotros a través de su Hijo, a través de la palabra, del verbo, porque no tenemos el discernimiento de Dios. Bien, continúo entonces con el tema de la etimología de esta palabra tan importante, de este aspecto tan importante de Dios. Desde el griego, la palabra es crinere, y derivaciones de la palabra crinere en el griego son separar, dividir también, juzgar, y se derivan también de este verbo, es un verbo igual que el otro en latín, crisis, criterio, crítica, hipócrita. El hipócrita inclusive está desarrollado, el que finge lo que no es, pero es una forma de discernir, es una forma de discernir también, porque yo puedo decir que no es bueno pecar, inclusive hay una palabra que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Entonces estamos hablando como que de la forma contraria, pues como que del otro lado de la palabra, o sea, no en oposición, sino desde otra óptica. Hermanos, entonces se dan cuenta todas estas palabras: distinguir, dividir, criticar, separar, juzgar, o sea, son importantísimas en el momento que nosotros hacemos la pequeña lectura de un verso, aunque sea de 2 líneas, porque verdaderamente nos va a conducir a saber qué es lo que Dios nos quiere decir. Inclusive cuando estudiamos los temas de cómo hacer una prédica, se nos va a decir que le hagamos preguntas al texto bíblico. Y cuando esas preguntas las hacemos desde el criterio, desde la óptica de Dios, desde lo que Dios nos quiere hablar a través de ese regalo importantísimo que es el discernimiento a sus hijos, pues vamos a identificar hasta en 3 líneas un sermón completo de lo que Dios nos quiere decir. Y esto me recuerda mucho aquí en la vida secular, las palabras, la investigación que hace un reportero cuando va a redactar una noticia. Hermano, si yo leo una fracción de la palabra y le pregunto, ¿qué quiere decir Dios? ¿Qué me quiere decir Dios? Oye, empezamos a entrar en una óptica del discernimiento de Dios. Señor, ¿qué me quieres decir? Y sabemos que como todo es espiritual, Dios es espíritu, y lo acaba de decir la hermana. Esto no es un emocionalismo, hermano. Esto no es que es espiritual. La lucha es espiritual, el aprendizaje es espiritual, 100%. Todo. O sea, nuestro andar, nuestro hacer y todo, ya nosotros no somos del mundo, ya nosotros somos cualquiera.
Tenemos que entender que ese es el canal, el idioma es espiritual, el idioma con Dios. Entonces, si nosotros hacemos esas preguntas, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Qué quiere hablar Dios a la iglesia? ¿Por qué? ¿Para qué se dijo eso? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué momento? O sea, y vamos a ver que de cada fracción de la palabra se nos va a abrir un mundo amplísimo de cosas que nos va a decir Dios a la iglesia y que las ha dejado, las ha inspirado a los escritores de la Biblia durante todos los siglos que se escribió la Biblia, a tantos autores, con una coherencia que solamente viene de Dios. Este es el libro más estudiado, más leído, más reproducido. Y no hay error, no hay contradicción, hermanos. Los que les gusta estar en contienda todo el tiempo empiezan a querer buscarle defectos y a querer buscar contradicciones. No hay contradicción en la palabra de Dios, hermanos. Tengan siempre eso claro y presente. Dios no se equivoca. Dios es el creador de toda la palabra, es el inspirador de toda la palabra, de toda la gramática, de todo el conocimiento y de todo el saber. Él es la sabiduría. Y ese es el principio del temor a Dios. El principio del temor a Dios es la sabiduría. Y sabiduría solamente viene de parte de Dios, porque conocimiento podemos adquirir en el mundo. Bueno, usted puede estudiar en las mejores universidades del mundo y jamás se acercará a la sabiduría de Dios. Por eso es que hay gente que a lo mejor no saben ni siquiera leer y escribir, pero tienen sabiduría de Dios y ese ser se para delante de cualquiera y va a hablar con autoridad, va a hablar con reconocimiento, porque lo que tiene dentro de sí es sabiduría de Dios. Y bienvenido al conocimiento, claro que sí, hay que formarse, hay que conocer, pero conocer desde la voluntad de Dios. Continúo. Entonces, les dije un concepto secular, pero les voy a decir un concepto bíblico también. He hecho un compendio de una cantidad de conceptos y he llegado a uno muy sencillo para que sea de más fácil entendimiento. Según la Biblia, discernimiento es una capacidad espiritual dada única y exclusivamente por el Espíritu Santo y es esencial, fundamental para distinguir la verdad del error. Qué importantísimo, hermano. Porque si nosotros no tenemos discernimiento claro de la palabra, podemos promover errores, falsas doctrinas, mentiras y cualquier otro argumento que no es de Dios. Y parecería bonito. Bueno, el mundo está lleno de filosofías que parecen bonitas y son contrarias a Dios, son anticristo totalmente. Bueno, ustedes recordarán mucho, no perdamos tiempo nombrando nada de eso. Y también para qué nos sirve, además de distinguir la verdad del error, que ya de por sí es fundamental, para evaluar justamente la palabra. Hay veces, hermanos, o muchas veces como seres humanos, podemos quedarnos cortos en el discernimiento de una palabra. Una palabra de Dios a lo mejor quiere decir muchas cosas más de las que nosotros, no siendo justos, pues le podemos exprimir, por decir de alguna manera. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos en sintonía, porque no estamos en el Espíritu, porque no estamos en oración, porque no nos hemos preparado suficiente, porque no nos hemos puesto en sumisión al Espíritu Santo. Es indispensable ser obedientes al Espíritu Santo para poder discernir una palabra. O sea, no es un juego, hermano. Es un valor demasiado grande, un regalo importantísimo. Y una iglesia preparada, hermanos, vale un tesoro para el Señor. Porque estamos en tiempos difíciles, lo dice la palabra. Estamos en tiempos de falsas doctrinas, hermanos. Estamos en gente preparada en mentiras bíblicas, que son una espada y usted se pone a conversar con ellos y casi que se lo comen a citas. Y si usted no está entendido, hermano, si usted no está claro, si usted no está en el Espíritu, se lo comen, hermano. Entonces, es importante tener una base de verdad clara en todas estas cosas. Es fundamental. Bien, quisiera que quien tiene por ahí, mi hermana Tatiana, repartió unos papelitos, ¿verdad? Para que hagamos más dinámico esto y estemos más atentos. Quien tenga la lectura en Primera de Corintios, capítulo 2, del 13 al 14. Vamos a la palabra. Hermano, aquí se predica Cristo, aquí habla el Señor, aquí habla el Espíritu Santo, aquí
el que está aquí en este momento es un siervo, pero la palabra es la que tiene el peso y la autoridad. Así que, por favor, el que tenga esa lectura, si es tan amable. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, del 13 al 14. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro fiel amigo. Amén. Amén. Les decimos estas cosas sin emplear, no tengo otra traducción, perdón. 7. Primera de Corintios 2, 13. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y si nos vamos hasta el 15, dice, en cambio el espiritual juzga. Recuerde que vimos por ahí esa raíz de acá de juzgar, ¿verdad? Juzga las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Es decir, la palabra que está promulgando tiene la autoridad de Cristo porque está siendo fiel al discernimiento bíblico, al discernimiento que Dios la ha inspirado también. Entonces, lo dicho, aquí en estos 3 versos está lo dicho anteriormente. Es solamente mediante el Espíritu Santo, ¿verdad?, que hay un discernimiento claro. Por eso yo muchas veces enseñaba, hermanos, si tú quieres predicar, 70% espiritual y 30% ponte a leer la Biblia y ponte a investigar y busca las concordancias, busca todo y prepárate un buen bosquejo, un buen sermón, ¿verdad? Pero 70% espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu conexión con Dios? ¿Tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu oración, hermano? ¿Cómo está tu servicio, hermano? Porque el que no sirve no tiene amor en el corazón. El que no sirve, el que no tiene amor en el corazón no tiene a Dios, lo sabemos, ¿verdad? La palabra lo dice. Bien, entonces continuemos con la palabra. También es importante conocer este otro aspecto del discernimiento, ¿verdad? Podemos decir entonces que el discernimiento bíblico proviene esencialmente de Dios. No es natural, sino sobrenatural, como lo leímos ahorita en esta lectura de 1 Corintios. Entonces, el que discierne, la palabra, discierne el alma. Y el alma discierne las emociones también y las decisiones. El alma sabemos que es el recinto de las emociones, ¿verdad? La palabra también toca el espíritu directamente, porque se conecta directamente al espíritu que vive en nosotros. Y esto nos guía a toda verdad. Asimismo, hay una cita que lo dice, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, qué importante, hermano, cada vez que leamos la palabra, cada vez que alguien se ponga en cualquier escenario, en cualquier espacio, hablar de la palabra de Dios, el Espíritu nos dará testimonio si este nos está llevando a una verdad bíblica o no. Inclusive nosotros muchas veces muy suspicazmente le preguntamos, ¿y en qué parte de la Biblia está eso, verdad? Porque hay mucha gente que es hábil con el verbo, pero no sabemos si es bíblico lo que está diciendo. A lo mejor sí lo sabemos, pero si no lo sabemos, hay que preguntar, ¿y en qué parte de la Biblia está eso? ¿Y dónde dice la Biblia de eso? ¿En qué momento Dios inspiró esa idea que tú me estás diciendo? O sea, debemos ser muy cautelosos y saber desmenuzar las cosas. No creamos a priori al hombre, porque el hombre sí miente y se equivoca. Creamos siempre la palabra de Dios, que Dios no miente, ¿verdad? También toca el corazón. El corazón, en la palabra se nos ha enseñado que también es el pensamiento y el conocimiento. Entonces, como lo vamos desglosando, como lo vamos entendiendo, en la medida que avanzamos y profundizamos el discernimiento bíblico, se nos va llenando de sabiduría de Dios, de conocimiento, renovando el espíritu de nuestra conciencia, renovando nuestro corazón, renovando nuestro vocabulario, hermano. Hasta el vocabulario se transforma en un vocabulario bíblico en la medida que vamos avanzando. Eso es algo que ocasiona el discernimiento. Este discernimiento que hablamos hoy es un discernimiento mucho más amplio, más profundo que el don de discernimiento. El don de discernimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero es, digamos, que una fracción del discernimiento general que es dado a todos los hijos de Dios, a todos los llenos del Espíritu Santo.
porque el discernimiento general de Dios, de este del que hablamos hoy, es para todo el que busque. Todo el que quiera pedir sabiduría a Dios, entendimiento de la palabra, el Señor se lo va a conceder. Porque la palabra de Dios es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Entonces Él no se va a negar a hablar lo que Él ya ha establecido, lo que ha querido hacer. Entonces, vamos a la lectura, Hebreos 4:12. Amén. Gloria a Dios. Dice así: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Hermanos, en discernimiento, un encuentro efectivo con la palabra se resume en este verso muy especialmente. La palabra de Dios es capaz de penetrar el pensamiento más profundo, el raciocinio más profundo. Por eso, muchas veces, hermanos, nosotros, si hemos estado mucho tiempo en el mundo, como en mi caso, yo llegué a una edad avanzada ya al Evangelio, pues había conocido muchas cosas y había leído muchas cosas. Y entonces siempre pedimos que no sea mi pensamiento humano, sino que sea tu sabiduría la que se exprese en esta hora y que se exprese por mis labios. Entonces se trata de eso, que la palabra de Dios es la única que es capaz de penetrar, hermanos. Cuando se habla de la médula, cuando se habla del hueso, es la esencia de la persona, la esencia de lo que escuchan. Por eso la palabra es la que transforma, por eso la palabra es la que lava, por eso la palabra es la que convence. Es necesario escuchar esa palabra, que es la voz de Dios, para poder sentir un arrepentimiento, para poder sentir un llamado, para poder recibir la salvación. Entonces, fíjate qué importante. Toca todos los aspectos del ser. Sabemos que los que hemos nacido de nuevo somos cuerpo, alma y espíritu. Recinto de las emociones, recinto de la conciencia y los pensamientos, recinto de este cuerpo físico, ¿verdad? Que es el de las obras, pues, por ejemplo. Entonces, y el Espíritu Santo, que es la esencia de Dios, que es el canal de bendición, el canal de comunicación. Dice que toca también las coyunturas y los tuétanos. El tuétano, sabemos, es el centro, ¿verdad? La médula de las cosas, la esencia de las cosas. Y las coyunturas, leyendo esta palabra en esta semana, estaba pensando, oye, hay veces nosotros tenemos lectura de la palabra y tenemos discernimiento y tenemos comunión con el Espíritu Santo, pero vienen los pensamientos humanos a poner trabas, hermanos, coyunturas. Rompen lo que viene, hacen una coyuntura y continúan las cosas. Entonces vienen dudas, vienen preguntas, vienen inclusive cuestionamientos nuestros a la palabra. No tenemos sabiduría, Señor, para contradecir a Dios o para cuestionar a Dios en ningún momento. O sea, cuando somos obedientes a la palabra, no solamente hacer lo que la palabra nos indica, sino aceptar como verdad bíblica, como que Dios nos está diciendo eso, y cómo yo le voy a contradecir a Dios algo, o me voy a poner a buscar coyunturas en un tema, ¿verdad? Entonces, discierne los pensamientos en cantidad de versos. Nos va a decir que Dios pesa los corazones, conoce los pensamientos, y aquí dice los pensamientos más profundos, hermanos, los que no los comentamos a nadie, también son tocados por el discernimiento bíblico, transformados por el discernimiento bíblico. Y por eso la importancia, hermanos, de este tema. Es importantísimo este tema antes de cualquier formación. Vamos a hablar entonces un poco de la mente. Una mente con discernimiento. Sabemos ya que este discernimiento, que es una dádiva de Dios también, una grandeza de Dios, porque yo creo que es algo extremadamente especial y supremo, el discernimiento bíblico. El que pueda entonarse en discernimiento bíblico, hermanos, está verdaderamente a un nivel grandioso con el Señor. Entonces, me gustaría que buscáramos la palabra, Primera de Corintios, en su capítulo 2, del 14 al 16.
Ya vimos un verso de eso, pero nos interesa leerlo todo. Primera de Corintios. Amén, dice, pero en el nombre de Jesús, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Hasta el 16. Sí. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tremenda palabra. Esta última parte, ya vimos el 14, lo habíamos leído antes, pero es importante para comprender la parte final, este 16. ¿Quién conoció la mente de Dios? O sea, Dios es demasiado grande y su pensamiento es demasiado profundo y nuestra mente es muy limitada, aunque es una gran creación de Dios, es algo importantísimo pues que nos ha dado Dios, el pensamiento, el raciocinio, la inteligencia, el razonamiento sobre todo, ¿verdad? El albedrío en este caso es muy importante, pero es ínfimamente pequeño en comparación al pensamiento de Dios, por decir de alguna manera pensamiento. O sea, es la totalidad, hermanos, de la sabiduría, es la totalidad del saber de todo, o sea, es casi que inaccesible a nosotros por completo. Yo creo que por eso el Señor, por saber nuestra limitación, somos su creación, nos ha dejado la Biblia, que está tan bien escrita, que está tan bien, en este caso, estas Biblias modernas están divididas por versos, antes eran escritos corridos, pero ahora la tenemos bien accesible a todos los que podamos leerla, ¿verdad? Y entonces empezar mediante esa palabra a conocer un poquito de la grandeza de Dios. Y si nosotros seguimos profundizando, conoceremos la plenitud de la grandeza de Dios, porque Él no se oculta, hermano. Él lo que quiere es revelarse. Justamente el tema que vamos a ver en los siguientes viernes va a ser la revelación. Y vamos a ver un aspecto bien bonito de lo que es la revelación. Amén. Entonces, esta parte importantísima. No rebatimos la palabra, no podemos nosotros rebatir, contradecir la palabra, cuestionar la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Y nuestro conocimiento y nuestra preparación jamás se acercará a poder nosotros contradecir a Dios. De hecho, cuando se nos pide obediencia, no es solamente la obediencia de hacer las cosas que están en la palabra, en su ley moral, en sus mandamientos, en las enseñanzas de Jesús, es también reconocer la grandeza y la autoridad que tiene nuestro Padre mediante la palabra. Recuerden un pasaje que Jesús hablaba y decía, le preguntaban a los fariseos, ¿quién es este que habla con esa autoridad? Bueno, él era el mismo Dios, ¿no? Pero hablaba la palabra del Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios es autoridad, es poder, es poder. Muchas veces orando lo invocamos por el poder de la palabra. Mira, qué invocación tan grande, qué poderosa frase también. Discernamos cada día todas las cosas que recordamos de la palabra de Dios. Bien, entonces una mente con discernimiento está bien alineada en esto, está alineada a la palabra de Dios, está alineada en obediencia a la soberanía de Dios mediante su verbo, ¿verdad? Y siempre va a ser desde el reconocimiento espiritual de Dios, desde la activación espiritual que Dios haga en nosotros. Es demasiado importantísimo orar, hermano, orar antes de leer. Es demasiado importante orar antes de preparar cualquier mensaje, cualquier enseñanza. Es muy importante entrar en esa dimensión, porque si no vamos a divagar en ideas humanas, y es lo que no queremos. Queremos ser fieles a la palabra, obedientes a la palabra, seguidores de la palabra y sobre todo hacedores de la palabra, hermano. Amén. Porque, bueno, no lo digo con respeto, pero hay mucha gente habladora de la palabra y no hacedor de la palabra. Yo veo mucha gente que he escuchado pues en la vida, gente que habla mucha Biblia, pero wow, el testimonio es otro, es contrario. Entonces, eres un antitestimonio, entonces seamos hacedores de esta palabra que vamos discerniendo. Hay otro aspecto también que quiero tocar del principio,
Y como les dije en un comienzo, pues todo esto se va a profundizar porque es muy amplio este tema, muy importante. Pero discernimiento y sabiduría son dos elementos que van íntimamente relacionados. El discernimiento, el conocimiento de lo que Dios nos quiere hablar y esa capacidad que nos da de separar lo bueno y lo malo, y la sabiduría, que es la sabiduría de Dios, la esencia de Dios. Cuando conjugamos esas dos cosas y mediante el Espíritu, pues el mensaje de Dios para nosotros y de nosotros para la asamblea, pues va a fluir de una mejor manera. Mira, anote aquí, el espíritu de nuestra mente se refiere a los pensamientos y actitudes del creyente. En nuestra Reina Valera leamos el libro, en la carta a los Efesios en su capítulo 23. Yo tengo una parte aquí anotada. Efesios 4:23. Amén. Léame, hermano. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Solo eso. Bien. Sí. Hermanos, en los pasajes bíblicos del Evangelio nos dice que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, ¿verdad? Que nuestra mente es renovada completamente. ¿Y por qué dirá renovada y no creada nuevamente? Oye, porque Dios nos creó para bien, nos creó con un entendimiento perfecto alineado a su pensamiento. Pero nosotros en la desobediencia y a lo largo de toda la historia ya sabemos que perdimos esa relación perfecta con Dios. Entonces, renovar es volver al principio, cuando todo nuestro pensamiento era alineado al pensamiento de Dios. Aquella pureza que había en el Edén, por ejemplo, aquella perfección que había que hay en las historias bíblicas, que son vivas, por supuesto, de los patriarcas, de todos los personajes bíblicos, en las parábolas de Jesús, en los mensajes de Jesús, en los hechos de los apóstoles. O sea, en toda la Biblia donde lo busquemos, vamos a encontrar con la esencia viva de Dios, ¿verdad? Y es como nuestro pensamiento debería ser, alineado, hermano, sin duda. Esa es parte de la fe también. O sea, yo no puedo dudar de que yo soy salvo, porque entonces estaría menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. O sea, diría, ¿Jesús lo haría bien o no lo haría bien? O sea, yo necesito una confirmación, o es que lo que él dijo en su palabra, el Evangelio, el libro de Corintios, lo pongo en duda. O sea, tenemos que tener firmeza, hermano. Tenemos que tener esa obediencia también. Y tenemos que tener discernimiento, convencimiento. Y cuando vimos en las raíces de las palabras que hay todas esas palabras que juzgan, que critican, que dividen, que separan la una cosa de la otra, o sea, nos van a dar un entendimiento perfecto, como es Dios, de su palabra. Entonces, según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Entonces, busquemos, pidamos a la sabiduría de Dios que volvamos al pensamiento ideal, a la mente de Dios, a la mente primera, a la mente alineada a la palabra, a la mente sujeta al pensamiento de Dios. Porque nosotros, hermanos, humanamente tenemos demasiadas cosas. Somos orgullosos, prepotentes, autosuficientes, no sé qué, bueno, toda la gente que uno se imagine. Y aunque trabajemos en esos aspectos, o sea, humanamente no podemos. Sin Cristo nada podemos hacer, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Yo escribí un día por allí, cuando entendí que sin Cristo no soy nada, fueron cuando aumentaron mis fuerzas. O sea, mis fuerzas son mediante Cristo, no tengo ninguna capacidad. O sea, si nos abandonamos de esa manera, derrotamos el orgullo, derrotamos la autosuficiencia, derrotamos aquella prepotencia que queremos saber muchas veces más que la palabra, que queremos pensar que es por nuestros talentos, por nuestros talentos, no hablo de dones ni de ministerio, hablo de talento humano, que nosotros podemos brillar en algún momento. No, es la gracia de Cristo la que puede hacernos resplandecer como la luz. Porque los talentos humanos son humanos, servirán en la sociedad y servirán en los aspectos humanos,
pero delante de la luz de Cristo, delante de las maravillas de Dios, solo Dios resplandece. Él no comparte su gloria con nadie, hermano. Amén. No. Seamos siempre extremadamente humildes en reconocer que sin Cristo nada podemos hacer. Bien, entonces esa renovación de la mente debe ser un proceso constante, una sujeción al Espíritu Santo que siga transformando y quitando tantas cosas que nos perturban en la mente. Hermanos, mire, no puedo dejar de mencionar, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque tenemos un acceso a la información como nunca en la historia de la humanidad. Tenemos aquí estos aparatos poderosos, hermanos, que usted puede estar de las 24 horas del día 18 pegado ahí en una cosa, en otra, en otra. Entonces, llega demasiada información a nosotros, demasiada. No nos dejemos contaminar, hermanos míos. Seamos, mire, como en el Antiguo Testamento, que se guardaban de no contaminarse, se santificaban. O sea, eso no está por casualidad en la Biblia. Apliquémoslo al día de hoy, ilustrémoslo en el día de hoy. Hermanos, no escuchemos mala música, no escuchemos malos programas, no escuchemos chistes malos que denigran la dignidad humana. Todos somos creación de Dios y todos somos los nacidos de nuevo hijos, hermanos. Usted a cualquier otro hermano le debe un respeto máximo porque él es portador del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo, madre mía. O sea, yo no puedo nunca arremeter contra un hermano, nunca podría, chismear contra un hermano o obrar en contra de un hermano a mi favor, porque estoy contendiendo con el mismo Dios. O sea, entendamos, hermanos, que lo que se nos ha dado, la herencia que se nos ha dado, la identidad que se nos ha dado es algo demasiado grande, algo que hay que cuidar y que no debemos dejar contaminar porque hay mucha información mala. Hermanos, el enemigo es como los Carrefour estos que trabajan 24 horas, no descansan, hermanos, eso está a toda hora trabajando. Así es el enemigo. Nosotros muchas veces salimos el domingo de aquí y el domingo en la tarde parece que se nos quitó el traje de cristiano, porque voy a aprovechar, es el día libre que tengo, voy a aprovechar de esto y aquello. ¿Y qué puedo yo hacer a través de estos aparatos? Escuchar lo que no me conviene, distraerme en lo que no me conviene, meterme en una película que no me conviene, o ir a visitar a los amigotes del pasado que menos me convienen. O sea, no es que nos vamos a aislar del mundo, pero seamos muy cuidadosos, hermanos. Porque el tesoro grande que se nos ha dado es grande, hermano. El valioso tesoro de la salvación es muy grande. Cuando hablamos de que Jesús es santo porque Dios es santo, porque Jesús es santo, se nos habla de santidad. Lo ha dicho mi pastor aquí, lo predicó un día, guarden su santidad. No es un decir solamente, hermano. Es algo extremadamente importante en lo que tenemos que estar conscientes, porque hay veces a lo mejor nos relajamos, estamos salvos, estamos en una gran congregación, nos estamos formando, hay coinonía en los hermanos y tal, y puede ser que me descuide, hermano, descuide mi salvación, descuide la santidad, descuide el discernimiento bíblico, porque el mundo te borbandea más horas de las que nosotros estamos aquí. Entonces, ojo con eso, seamos atentos, seamos alertas. Le decía Pablo a Timoteo, que por cierto, se fue Rafael, quería decirle eso también, es necesario avivar el fuego del Espíritu Santo. Eso que estaba hablando la hermana hace un rato, me gustó demasiado porque es parte de esta enseñanza. Hermano, avivar el fuego del Espíritu Santo no es solamente tener de nuevo en la palabra, de nuevo forzadamente, ¿verdad? Con convencimiento, sino tener sintonía con el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo de Dios primordial en nuestras vidas, no otras cosas. Entonces, oye, si yo soy un templo, ustedes pueden ver en el tema de los levíticos, toda la ceremonia para el templo, todo el cuidado que había, inclusive cuando se trasladó el arca, pues vino aquí con la buena intención de evitar que se cayera y sin embargo murió. O sea, porque son cosas delicadas, hermano, son cosas grandes, que hay veces digamos, con la pasividad del mundo podemos perder sentido. Entonces, no es algo religioso, es una verdad bíblica. No es algo tampoco imposible de hacer,
Dice Jesús, dice, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. O sea, si Jesús lo pudo hacer y Él está en nosotros y Él nos da su mano, o sea, vamos a guardar las cosas de Dios. Bien, vamos a leer Romanos 12:2. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Lo acabamos de decir. Separémonos de las tendencias del mundo. Estamos dentro del mundo, pero no podemos estar mezclados con el mundo. No nos conviene, hermano. No nos creamos que nosotros, porque tenemos una fe grande y porque tenemos una obra con testimonio, lo que sea, no nos podemos caer, hermano. No retemos a las posibilidades. Guardémonos mucho, no seamos del mundo. No nos dejemos, como lo dije antes, contaminar de las cosas del mundo. No nos dejemos influenciar de las cosas del mundo. Renovémonos, como lo hablamos también, en los pensamientos. Afiancémonos cada momento más. Mire, cada minuto ganado en Cristo es un minuto ganado. Cada hora dedicada a la palabra es una hora ganada. Es una fortaleza nueva. Entonces, no nos descuidemos en eso, hermano. No se trata de ser religiosos, ya sabemos de qué se trata en ese tema. Pero sí seamos atentos, estemos activados espiritualmente en las 24 horas, hermano. No hay nada, mire, hago un previo aquí, no hay nada más bonito que dormirse pensando en la palabra, o dormirse orando, o dormirse cantando una alabanza, y cuando te despiertas con una nueva alabanza, Dios mío, dándole gracias a Dios por un nuevo día. O sea, qué bonita conexión. Porque antes, cuando estábamos en el mundo, hermano, no podías dormir para empezar, y cuando lograbas dormir estabas preocupado con tantas cosas, de cuentas, de problemas y cosas, dificultades que te había metido en la vida, y cuando nomás abrías los ojos, lo poco que habías podido dormir, entonces te caía la catarata de problemas otra vez. ¿Por qué? Porque no estabas, ni tenías a Cristo en tu corazón, ni eras hijo de Dios, ni eras salvo, estabas en el mundo, llevando todas las aflicciones del mundo. Entonces, leamos acá Proverbios 9:10. Amén. 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 La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Amén. Hermano, muchas veces hemos escuchado el temor a Dios. El temor es un temor reverente, el temor es un temor agradable, porque es que Hollywood y las cosas del mundo nos cambian las palabras. Por eso hice tanto hincapié en el principio, ¿no? Temor de Dios es respeto a Dios, reconocimiento de su grandeza, de su soberanía, de su presencia, de sus designios, de su plan, de su propósito con nosotros. Obediencia es también temor a Dios, obediencia principalmente. Y la obediencia en el mundo la pueden ver como, ¡ay, este está dominado! Recuerdo cuando entré al Evangelio, los amigazos que tenía me llegaron hasta decir, te preferimos ver con aquí no hay más venezolanos, con una botella de Brugal, como hay más dominicanos, que con una Biblia en la mano. Y yo entonces, o sea, muchas veces pensaba, o sea, esta gente de verdad que no sabe de lo que te están perdiendo. Pero también recordaba que yo estuve antes también en esos grupitos que decían, mira, ahí van los evangélicos, con un tremendo calor, y van con ese paltó y esa corbata hasta el cuello, porque eso no saben ni lo que hacen, decía yo muchas veces. La ignorancia, hermanos, no tener a Dios en el corazón. Pero entonces, temor a Dios, hermanos, conectémonos siempre también con ese otro valor que está entre muchas otras veces que está expresado en Proverbios 9:10. Hermanos, solo cosas buenas nos da el Señor con su palabra, miren, solo grandes cosas. Entonces, el temor reverente a Dios se representa en nuestras vidas en la obediencia a su palabra, en la sujeción a su autoridad, en la disposición a hacer su voluntad, en el reconocimiento
de su majestad y soberanía y en la dependencia absoluta a su poder. También se manifiesta en nuestra vida en la fe y la absoluta confianza en sus planes y obras. Y también se manifiesta en no promover falsas doctrinas. Por eso el tema de hoy, el discernimiento. No caigamos nunca, no nos salgamos nunca de este temor reverente que está representado de muchas maneras, pero yo puse estas 7 nada más. Porque son, digamos que las más cotidianas y las más fáciles de que nosotros podamos, con el poder y de la mano de Jesús, cumplir. Entonces, un poco para ya ir concluyendo. Una persona con discernimiento reconocerá el valor de la palabra de Dios. La palabra de Dios también con el paso de los días se nos hace común y ya, o sea, vemos la palabra como un ejercicio cotidiano, pero que no debe perder ese encanto, hermano, de la palabra. Mire, leer un libro es muy bueno, pero leer la palabra de Dios es lo máximo. Y volvamos, alguien dijo aquí, no perdamos la bandera, volvamos a traer la Biblia física. Yo soy uno de los que me malacostumbré al bendito móvil, pero hay que cargar la Biblia en físico, hermano, porque esta es la palabra escrita, que es viva, el libro vivo. Entonces, leamos Salmo 119, 105. Amén. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Madre mía. Hermano, ¿quién aquí ha sido ciego algún momento? Yo creo que ninguno por aquí. Vuelvo a utilizar mi vida como testimonio y perdonen que hoy he hablado mucho de mí. Hermano, yo por un accidente de tránsito perdí la visión total del ojo por más de 7 años. ¿Verdad? Un accidente, se me desprendió la retina y me vieron todos los especialistas del mundo y dijeron que no, se perdió el ojo para siempre en Venezuela. Y bueno, yo tenía que esforzarme el doble para poder aprobar la licencia de conducir el coche. Y tenía que ponerle más espejos al carro y también era más arriesgado todavía. Tenía también un motor y tuve que ponerle unos espejos casi que de tráiler para poder aprobar los exámenes y tal. Y cada vez que caminaba tropezaba a la gente. Y en la iglesia los hermanos me estaban saludando y yo aquí no los veía y yo pensaba que yo estaba bravo o que era un pretencioso. Entonces, no tener vista, hermano, es difícil. Todavía cuando yo llegué aquí a España, caminaba pegado a todas las paredes para no estar tropezando a la gente. Y hubo un ser humano maravilloso que conocí aquí que me ayudó muchísimo con eso, es mi hermana Tatiana. Ella se empezó a caminar a este lado, me indicaba, tenía toda esa paciencia del mundo. Pero también, antes de venir aquí allá en Venezuela, la fe verdaderamente es algo grande. En una campaña por allá, yo estaba sirviendo con mujer en ese momento, y un evangelista que llegó allá esa noche, como en el segundo momento, en la segunda vigilia, allá aquel varón, llámalo para acá. Entonces, él oró por mí y me dio una palabra en el espíritu, una promesa grande de parte de Dios que yo la guardé en mi corazón en silencio. Me dijo, vas a ir a predicar a las naciones y el Señor te va a restaurar, te va a hacer un milagro restaurativo de la vista, porque usted va a tener que leer bien y discernir bien la palabra. Entonces, bueno, ambas promesas se han cumplido. Aquí estoy en España, que yo ni lo pensaba, y el pastor también lo dijo, creo que el domingo. Usted no vino aquí por casualidad, usted lo mandó el Señor aquí a hacer una obra, a hacer lo que Dios le ha dado. Si usted le ha dado cualquiera de los dones o cualquiera de los misterios, hágalo, ejercítelo aquí, que le están abriendo las puertas, porque para eso nos trajeron aquí a 10.000 kilómetros de aquí a Venezuela. Entonces, madre mía, gloria a Dios. Entonces, una lámpara, hermano, que alumbre en la oscuridad, es como el ciego que vuelve a ver. Porque el que nació ciego nunca sabe qué es lo que se ha perdido, pero el que tenía buena vista y lo perdió, cuando recupera la vista, hermano, mire, eso es una maravilla. Yo estaba cuando la doctora me quita el parche y la primero que veo es a Tatiana, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, esa también es una tercera promesa. Pastor, perdónenme, me estoy saliendo aquí. Es una tercera promesa que me hizo el Señor y bueno, aquí está. Gloria a Dios. Entonces, que la palabra sea nuestra luz, hermano.
El mundo es una oscuridad. Aunque digan que se la saben todos, y que hayan todas las doctrinas y toda la ciencia esta del mundo, hermanos, la lámpara de nosotros para caminar seguro, para seguir en vida y en victoria, es la palabra de Dios. Amén. Mediante su Santo Espíritu y mediante un discernimiento sano, ¿verdad? Real y verdadero. Entonces, nuestro pensamiento y nuestra voluntad alineados, ¿verdad?, al pensamiento de Dios. Tenemos que buscar eso. Muchas veces nosotros pedimos cosas, cosas menores, que ya el Señor las conoce. En mi país, que pasa por tantas cosas, la gente dice, por favor, Señor, regálame una harina pan. Los que son de Venezuela saben lo que es una harina de pan para hacer arepas, eso cuesta €1. Oye, pide una fe grande, pide, no sé, una morada en los cielos, pide un servicio para el Señor, un ministerio, un domo, lo que sea, que el Señor se va a encargar de las otras cosas. Salomón fue muy vivo. Salomón no pidió riqueza, pidió sabiduría y discernimiento. Ese es uno de los ejemplos bíblicos. Bien, entonces, justamente ya que lo nombro, Salomón pues es un gran ejemplo bíblico de lo que es la sabiduría y el discernimiento que nos puede dar Dios. Él pudo haber pedido muchas cosas y Dios les iba a conceder, porque lo puso a pedir. Y a nosotros también nos dijo, pidan y se nos dará, pidamos mediante su voluntad. Pero pidió cosas que al Señor le llaman la atención, le captan la atención. Cuando nosotros pedimos las cosas que captan la atención de Dios, porque son mediante su voluntad, porque son mediante su plan y propósito, hermano, esa oración va directo a tener respuesta positiva. Cuando empezamos con pequeñeces, yo creo que muchas veces, así como que parafraseando, dirá el Señor, pero estos sí son faltos de fe. Dicen que tienen mucha fe, pero me piden, no sé, un aumento de sueldo, de siquiera 20 euros, decimos nosotros muchas veces. ¿Cuánto Él nos puede dar? O sea, tantas cosas. No hablo de dinero, hablo de cosas más grandes. Mire, un momento con el Espíritu Santo vale más que todos los sueldos del mundo. Hermano, una sanación de una sola célula de nuestro cuerpo vale más que todo el dinero del mundo. Eso lo entendió Salomón. Por eso pidió sabiduría y discernimiento. Y todos los reyes de ese tiempo iban allá a pedir consejo. Porque los frutos de un discernimiento sano son muchos. La sabiduría, el consejo, la justicia y así. Bueno, hermanos, creo que ya es momento. Hay otras cosas que quisiera hablar, pero vendrán en su momento. Y para los hermanos, pues también continúan. Entonces, en conclusión, no nos dejemos engañar, hermanos. Practiquemos, ejercitemos un sano discernimiento mediante todo lo que hemos hablado para tener una conexión, una intimidad con el Espíritu Santo, para poder discernir, saber lo que Dios nos quiere hablar mediante la gloriosa palabra que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que bueno, un aplauso a Cristo y a su palabra, y muchas gracias a ustedes por